Muy bien. Buenas noches para todos. Es un gusto estar otra vez en este lugar y poder compartir la palabra de Dios. Y sin duda que hoy es un día especial. Por lo menos, más allá de sabemos que hay mucho de economía, mucho de conveniencia detrás de estos días, creo que uno puede salir de ese pensamiento y pensar realmente lo que realmente se le quiere dar el significado y hacer énfasis en este día especial, el Día de la Madre. Gracias a Dios a aquellos que todavía contamos con el privilegio de tenerla, y como dije otras veces, miro para la derecha y verlos a los dos, también es un privilegio de tenerlos y poder agradecerles públicamente por, tanto a mí como a mis hermanos, nos enseñaron el verdadero camino, que es el camino de Dios. Y hoy miramos para atrás y tenemos mucho para agradecer. Y también todas las que son madres y aquellas que algún día lo serán, sepan que la responsabilidad más grande que tienen no es darle un buen cartón con una carrera exitosa a sus hijos, sino la responsabilidad más grande que puedan conocer a Dios. Porque fuera de eso, todo queda acá. Lo único que trasciende la eternidad es lo que uno hace a nivel espiritual. Y si alguien está acá en esta noche y aún no conoce a Cristo, que realmente pueda tener esta experiencia. Y si por ahí estamos caminando un poco lejos, que esto pueda ayudarnos, esta reflexión en esta noche, a poder volver y a caminar por donde Dios quiere. Estaba pensando que una de las cosas cuando hablamos del Día de la Madre, el Día del Padre, hasta el Día del Abuelo, hasta el Día de... Pensar que tenemos que hacer énfasis en la familia. Porque en definitiva, cuando uno piensa en conceptos de madre, padre, abuelo, tío, yo qué sé, lo que se le quiere agregar, hay un lazo sanguíneo, hay familia. Y el otro día tuve el privilegio de estar en la Universidad Católica y dar una charla a unos estudiantes ahí, y el tema era, dentro de esa materia de religión que tienen por ahí, era qué significa vivir el cristianismo realmente, ¿no? Y la verdad que fue un tiempo muy lindo compartiendo ahí con un grupo de estudiantes. Y una de las preguntas que yo le hacía cuando arrancamos, tipo de introducciones, les pregunté, y que también tiro esta pregunta acá para pensar, ¿no les parece que nuestra sociedad está un poco desordenada? ¿Se entiende la pregunta? ¿No les parece que está un poco desordenada la sociedad? Y que los gobiernos van siempre corriendo detrás de la zanahoria, ¿no? Tratando de hacer leyes ¿para qué? Para ordenar un poco, para tratar de que todo el mundo esté medio conforme y contento, y hay horas y horas discutiendo leyes y aportando esto y pensando en ideologías y en conveniencias, y es una madeja increíble, ¿no? Para tratar de ordenar algo. Pero en definitiva uno se encuentra con que el desorden simplemente manifiesta exteriormente el desorden que hay ¿dónde? Interiormente. Entonces como que queremos tratar de juntar un montón de hojas, como pasa en el otoño, para que no estén desparramadas por ahí, y las juntamos y las juntamos, las ponemos en una bolsa, pero esa bolsa tiene el fondo roto. ¿Y qué pasa? Todas esas hojas vuelven otra vez, y en definitiva es lo que pasa. Porque cuando el problema está dentro, está ese fondo que no cumple su función, por más trabajo exterior que se haga, internamente sigue estando el problema. Y el gran problema en nuestra sociedad es que tiene a Dios lejos, deja a Dios de lado. Y les guste a quien le guste y no le gusta a quien no le gusta, no importa eso. Lo importante es que esta es la pura verdad. La sociedad está desordenada porque el corazón del hombre, el corazón de la mujer está desordenado. Y cada vez nos sorprendemos más de cosas que pasan. Y decimos, ¿cómo puede ser que pase tal o cual cosa? Y simplemente hay una sencilla razón. ¿Y es por qué? Porque hay desorden en el corazón.
no hay paz en el interior. Entonces eso se refleja hacia afuera. ¿Vieron cuando uno dice esa frase que a veces es como queriendo ser media chistosa, pero en realidad es grave, ¿no? Porque decimos, miren, hoy me levanté con el pie, bueno, no voy a decir qué lado, porque vieron que si uno dice de un lado es del otro, y si hoy en día están así, entonces pónganle el que ustedes quieran, y me tienen que bancar porque me levanté hoy con los cables cruzados, vamos a decir así. Que levante la mano el que nunca dijo eso, o por lo menos no pensó. Y de alguna manera estamos demostrando que dentro nuestro hay un desorden. Y tratamos de que los demás banquen ese desorden. Pero cuando el desorden está en otro, uno se pone de este lado del mostrador y dice, ¿y por qué te tengo que bancar? Arreglate solo. Y creo que muchas veces también hemos pensado así. ¿Por qué tengo que bancar las locuras de tal vecino o de tal familiar? Entonces estamos siempre jugando un poquito de los dos lados del mostrador pensando a ver cuál de los dos lados me conviene. En definitiva, es que cuando no pensamos como Dios piensa, es porque hay desorden en nuestro interior. Entonces la sociedad está desordenada. Le hemos puesto nombre de núcleo familiar a todo tipo de relaciones conyugales, que se pueda decir de esta manera, y todo vale. 2 madres, 2 padres, 4, 3, se mezclan. Ahora el otro día leía por ahí que hay una nueva modalidad entre los amigos de mantener relaciones emocionales y sexuales, pero no pasa nada. Son amigos que se ven, están conversando, se juntan, pim, pum, tiene hasta un nombre, no me acuerdo el nombre. O sea que todo lo que inventamos, nada es bueno. Cada vez es más en declive, cada vez es más peor, iba a decir, no está mal dicho. Cada vez es peor. Y después van corriendo los legisladores a ver qué ley pueden hacer para ordenar eso y darle un marco para que todas las minorías estén cubiertas. En definitiva, estamos tratando de poner un montón de desorden junto. ¿Y qué va a salir? Desorden. Ahora, ¿cómo tratamos de solucionar un poco ese desorden? Gracias a Dios por la cantidad de iglesias de diferentes denominaciones, con diferentes costumbres, quizás diferentes énfasis doctrinalmente hablando, pero que por lo menos defiendan la familia de Dios. Triste aquellas iglesias que quieren ayornarse al momento en el que estamos viviendo y aceptar todo lo que venga para que la gente no se sienta excluida. Pero aquellas iglesias que enseñan lo que enseña la Biblia, lo que dice Dios en su palabra, tienen que ir por ese camino de revalorizar y fortalecer la familia en base a los principios de Dios. Quiero invitarles a leer algunos versículos de Génesis capítulo 28, ahí al principio de la Biblia. Génesis capítulo 28, versículo 14. Voy a leer ahí dos versículos que ahí nos empieza a mostrar una de las claves para tratar de ordenar el desorden de nuestra sociedad y ordenar el desorden de nuestras familias. Y queridos, permítanme decir esto con mucho respeto, así como la sociedad a veces está un poco desordenada, bastante desordenada, eso se transmite ¿a dónde? Adentro del núcleo familiar. Y a veces la familia, aunque venga todos los domingos a la iglesia, y esto hay que decirlo también, puede estar bastante desordenada. Y si no cuidamos, lamentablemente, ese desorden, ¿cómo termina? En disolviendo familias. Y voy a decir algo que es contra la conveniencia de lo que yo estoy viviendo acá, o contra lo que es la enseñanza de la iglesia. Lamentablemente hay muchos matrimonios cristianos que se están disolviendo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a ordenar el desorden y no poner a Dios en el lugar que Dios tiene que estar.
Génesis capítulo 28, versículo 14. Hay una promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Aquí hay una razón por la cual las familias y nuestra sociedad viven en un caos total, en un desorden. Y la razón la dice el versículo 16. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y esto lamentablemente se da hoy en día con mucha frecuencia. Dios está a disposición para ayudar, para armar, para ordenar, para estructurar, para bendecir. Pero muchas veces a Dios ¿qué? Se le ignora. A veces se le ignora por decisión propia y otras veces se le ignora porque no saben que Dios está. Y esta es una responsabilidad de la iglesia, una responsabilidad de cada creyente. De que hay personas que necesitan la presencia y el poder de Dios y muchas veces no saben que Dios existe o que Dios está. Lo saben quizás solamente desde un conocimiento, pero no desde una experiencia. Y necesitan ver familias y matrimonios donde Dios se manifiesta para que vean que Dios es real. No es teoría, hablamos del Dios de la experiencia. Por eso dice acá esta promesa: y todas las familias de la tierra serán benditas. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Acá hay una protección, hay una promesa de protección. Y el mundo está desordenado y las familias están desordenadas porque no viven bajo la protección de Dios. No podemos echarle la culpa al sistema. La responsabilidad la tiene cada uno que decide vivir bajo la protección de Dios o decide darle la espalda a Dios. Y yo te pregunto, esa respuesta que cada uno tiene que responderla hacia adentro. ¿Cuál es tu decisión? Inclusive aquellos que, como mis padres que son cristianos, están por cumplir 60 años casados. A veces hay un poquito de desorden ahí adentro. Pero Dios lo ordena. Lo voy a decir así porque si no... Pero ¿es así o no es así? Yo también lo viví. A veces tenía mi matrimonio un poquito desordenado y había que ordenarlo. Y quizás acá pueden haber matrimonios que están con una linda sonrisa. Vinieron de un retiro de matrimonio el fin de semana pasado, por ahí como que tocaron el cielo. Pero cuidado. Porque si hay desorden y no se ordena y no están bajo la protección de Dios, el enemigo está ahí atentando para destruir los matrimonios. Y solamente un paréntesis cortito para aquellos que son solteros. ¿Qué matrimonio querés formar? ¿Qué familia te gustaría formar? ¿Como la que hace el mundo y la gurizada que se junta y no le importa nada? ¿O querés una familia que esté bajo la protección de Dios? Eso se decide ahora. Y es bueno que lo piensen. Y oren desde los primeros años de su adolescencia y su juventud. Decir: Señor, yo quiero una familia que viva bajo la protección y la dirección de Dios. No quiero hacer las cosas como lo hace todo el mundo. Hacer las cosas diferentes es el gran desafío. Hacerlas como la hacen todos no tiene sentido ninguno. No es difícil. Uno corre a favor de la corriente. Después tiene la consecuencia triste. Por eso, si queremos ordenar el desorden, necesitamos vivir bajo la protección de Dios y sentir la bendición de Dios en nuestra familia. Ahora,
Génesis, vamos unas páginas para atrás, Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer desde el 1 para unir el pensamiento. Cuando Dios llama a Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué frase esta? Dios tiene una bendición para todas las familias de la tierra. Sin duda, Dios está pensando en la persona de Cristo. Cuando va a venir a este mundo y a través de Él, todas las familias pueden tener la posibilidad de tener un encuentro con Cristo, cada persona. Pero para ordenar el desorden, precisamos estar bajo la bendición de Dios. Y te hago esta pregunta. Como familia, ¿sentís que tu familia está bajo la bendición de Dios? ¿Estamos disfrutando de la bendición de Dios? A veces Dios no puede bendecirnos como Él quiere porque hay cosas que interrumpen esa bendición. Y a veces pensamos que Dios tiene la obligación de bendecirnos. No, Dios se comprometió a bendecirnos. Pero también Dios tiene exigencias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amar a Dios, tenerlo en primer lugar. Y cuando Dios está pensando en Abraham, Dios está formando una familia que iba a ser de bendición para todas las familias. Y aquí hay algo que quisiera destacar rápidamente. La importancia de transmitir bendición, de ser de bendición para otros. Que levante la mano, y ahora sí quiero que levante la mano. El que siente que en algún momento hubo una familia en su vida que ha sido de bendición para ustedes. ¿Se entiende la pregunta? Todos tenemos que levantar la mano. Porque siempre Dios puso a alguien ahí al lado para que sea de bendición para nosotros. Y a veces quizás no disfrutamos tanto porque no nos dimos cuenta quizás. Pero cuando pasa el tiempo decimos, aquella familia en determinado momento fue clave en mi vida. Y cuando somos jóvenes y hemos tenido el privilegio de ser hospedados y de ser aconsejados y de interrumpir la paz familiar en algunas familias, uno puede mirar para atrás y decir, qué bendición ha sido esa familia para mi vida. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿querés que tu familia y que la familia que vas a formar algún día sea de bendición para otros? Transmitir bendición. Transmitir la bendición de Dios. No quedarnos nosotros egoístamente, sino decir, Señor, quiero que mi casa, que mi hogar, que mi matrimonio, que mi familia pueda ser de bendición para otros. No siempre estar esperando que otros sean de bendición para mí, sino ver de qué manera yo puedo ser de bendición para otros. Cuando hay un vecino que está solo y necesita una mano. Cuando alguien quizás tiene dificultad para cocinar y se le puede arrimar algo. Cuando alguien simplemente está solo y precisa a alguien que vaya a tomar un mate con él. Cuántas cosas tan sencillas que podemos hacer y eso significa que ser de bendición. Pero uno tiene que proponerse ser de bendición. Y aquí Dios le estaba prometiendo a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré. Y en ti serán benditas todas las familias. Y realmente cuando ponemos este objetivo, yo quiero que mi familia, mi vida sea de bendición para otros, van a haber muchos que van a ser de bendición para mí mismo. Entonces,
Otra cosa que nos ayuda a ordenar el desorden es buscar ser de bendición. Salmo 68:5. Vamos a leer ahí otro versículo que nos habla y que nos desafía también a ordenar el desorden. Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios ordena. Y este versículo, cada vez que lo leo, a mí me emociona, ¿no? Porque dice este versículo: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Sin duda, personas que viven una gran vulnerabilidad. Pero Dios se ocupa también de eso. Y uno puede pensar, ¿de qué manera Dios se preocupa por eso? Saben, Dios creó, inventó la iglesia, porque de alguna manera es esto que se cumple este salmo. Y cuando estamos juntos, Dios suple necesidades emocionales de cada persona. Es interesante ver a los niños cómo se crían acá en la iglesia y tienen un montón de tíos. Ellos no saben realmente cuál es el tío de sangre y cuál no. Son todos iguales. A no ser que la familia sea muy, no digo dictatorial, pues suena muy fuerte, digo, pero muy dicen, no, este de verdad y bueno, más. No. Para ellos son todos. ¿Y cuántos abuelos? Aún más, ¿cuántos niños que no tienen sus abuelos biológicos y hay otros abuelos que cumplen ese rol dentro de la iglesia? Dios hace habitar en familia. Y esa es la bendición, el privilegio de la iglesia. Por eso amar la iglesia, por eso valorar la iglesia, por eso querer la iglesia, por eso cuidar la iglesia. No es cuidar una religión, no es cuidar una organización, es crear lo que Dios ha formado. ¿Para qué? Para que sea de bendición. Y vos y yo tenemos este privilegio de estar en este lugar, porque Dios es Padre de huérfanos, defensor de viudas, en su santa morada. Dios no descuida ningún detalle de lo que necesitamos cada uno. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Saca a los cautivos a libertad. Cautivos en tantas cosas. Aún más allá de, uno puede pensar en cautividad, puede pensar en adicciones, puede pensar en cosas que los esclavizan. Pero saben, hay una cárcel muy profunda, que tiene barrotes muy duros, que es difícil de romper. Y es la cárcel del pasado que cada persona carga. A veces la culpa, a veces el pasado que nos ha tocado vivir, a veces el desprecio en nuestra niñez, o a veces el desprecio o diferentes situaciones que tuvo que vivir cada persona. Esa es lo que produce una cautividad tremenda que no lo deja salir. Pero cuando la Biblia dice, Jesucristo nos da libertad ¿cómo? En serio. En Cristo hay libertad. Y todo aquello que nos hace mal, todo aquello que nos cautiva, todos aquellos recuerdos tristes del pasado, cuando venimos a Cristo, Dios los puede quitar. Y hay mucha desesperanza. Y yo le decía a estos jóvenes el otro día también en la universidad, el índice de suicidio es tremendo en nuestro país. Antes la política era no hablar, ¿se acuerdan? Lo que tenemos algunos años era no hablar porque eso, no hablar del suicidio porque eso es contagioso y esto y lo otro, aquello. Parece totalmente ilógico.
Hoy creo que eso se ha cambiado y está bueno lo que se hace, es poner en la mesa ese tema, hablar de ese tema. Porque quizás el que está al lado tuyo, que aparentemente está todo bien, no pasa nada, en un momento de desequilibrio puede tomar una decisión que lamentablemente después no tiene marcha atrás. ¿Y por qué es eso? Porque hay huérfanos, porque hay gente que se siente sola. Y por más que tenga quizás un vínculo familiar, internamente en su emoción está mal, internamente está sin afectos. Y Dios puede trabajar ahí. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cómo está eso en tu vida? ¿Hay algún desorden de tu pasado? ¿Hay algún desorden quizás de tu presente? Para alguna situación no solucionada. Y que muchas veces pensamos que la vida no tiene sentido, no vale la pena vivirla. Y ese es un pensamiento de Satanás que vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y ese es el orden. Dios toma una vida totalmente deshecha, la hace de nuevo, llena su corazón de paz y puede sentir que Dios es su Padre. Muchas veces Dios es su madre. Muchas veces Dios es ese hermano que te falta, ese abuelo que no tuviste. Es ese Dios que suple y cubre todas las necesidades que cada uno tiene. Un pasaje lo quiero leer muy rápidamente, 1 Timoteo. No nos vamos a explayarnos demasiado, solamente quiero leerlo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, hablando o para afirmar un poco más de este cuidado que Dios permite a través de lo que es la iglesia. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Simplemente decir esto de este pasaje, de este versículo. La responsabilidad que tienen los padres sobre sus hijos, pero también llega un momento donde los hijos tienen responsabilidad sobre sus padres. Y esto lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, es más importante a que lo diga la Constitución de nuestro país. Porque ese es el corazón de Dios. Dios está mostrando cuál es el corazón de Dios. Que cada uno cumpla con esa responsabilidad en ese vínculo familiar. Eso nos ayuda a vivir en una familia ordenada, en orden delante de Dios. Y el último pasaje que quiero leer para terminar en esta noche, Jeremías, en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31. Dice versículo 1. En aquel tiempo, Jeremías capítulo 31, versículo, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por su pueblo. Y podemos sacar para aplicar, no para interpretar correctamente el pasaje. No es una interpretación a qué está refiriéndose acá el pueblo de Israel, eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Pero sí podemos aplicarlo esto como un principio a nosotros. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por su pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Está haciendo referencia a cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, se encuentra en un desierto totalmente desolado, expuesto a muchos peligros, pero dice, y cuando iba camino al reposo, camino a la tierra prometida, camino a ese lugar que Dios le había prometido. Pero en ese tiempo escapó de la espada, dice, no fueron tiempos fáciles. Dios lo cuidó, Dios lo protegió.
Y dice versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y quiero terminar con una reflexión sobre esta frase. Con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. Y queridos, saben que dentro de esta aplicación, ese amor eterno de Dios nos ha alcanzado a nosotros. Y en aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, a través de la obra de Cristo en la cruz, es que nosotros hoy podemos sentirnos bendecidos por Dios. Y la cruz nos refleja y nos muestra ese amor tan grande que nosotros no merecíamos, pero nos confronta con nuestra realidad, nos enfrenta delante de Dios y nos pone en un mundo totalmente desordenado. Dios dice, yo quiero ordenar tu corazón, quiero ordenar tu vida, porque la promesa de la bendición está. El mensaje de Cristo está. El amor que necesitamos, ese amor eterno, está sobre nosotros. El puente para llegar a Dios está, que es Jesucristo. El tema es, ¿qué hay en nuestro corazón? Si queremos realmente que Dios ordene el desorden de nuestro interior. Esta es una reflexión que cada uno de nosotros tenemos que hacer en esta noche. ¿Qué queremos? ¿Experimentar ese amor eterno de Dios? Sin duda, no hay amor que se pueda comparar con el amor de una madre. Sin duda. Creo que es el amor que más se refleja, que más se acerca al amor de Dios. Hablando de madres normales, lamentablemente hoy en día pasan muchas cosas que están fuera de la influencia y del plan de Dios. Pero hemos visto casos donde madres que han sufrido hasta el extremo con sus hijos, hasta el extremo, pero llegado el momento, esa madre está dispuesta a recibir a su hijo. Cuando Dios ordena el corazón, cuando Dios ordena la vida. Ahora, cuando está el desorden en el alma por dejar a Dios de lado, entonces ahí pasan cosas que son contra naturaleza. Porque que una madre tire a su hijo a una volqueta, eso es contra naturaleza, ¿o no es así? Que un padre viole a un niño, su hijo, eso es contra naturaleza, ¿sí o no? Simplemente eso es parte como consecuencia del desorden que hay en el corazón y en el alma de la gente por dejar a Dios de lado. Pero esta noche es bueno que todos reflexionemos sobre esto. Dios nos dice, con amor eterno te he amado. Y por lo tanto prolongué mi misericordia hasta el 12 hoy, tengo un día con la fecha, 12 de mayo del 24. La misericordia de Dios sigue. Hasta hoy llegó. No sé qué va a pasar mañana. O alguien lo puede decir. La misericordia de Dios llegó y nos trajo hasta acá. Y si estás desanimado, y si estás pasando por algún conflicto interno en tu hogar, en tu familia, en tu vida, recordá que la única forma de ordenar el desorden es decirle, Señor, toma el control de mi vida. No siga los consejos que la sociedad da, porque todo es tóxico hoy en día. Y lo que no te trae placer o paz o felicidad, sácalo. Hay otro, hay otra. Y así pretenden arreglar. Sin embargo, así van desordenando cada vez más la vida de las personas. Y van quedando dañadas. Pero en esta noche, Dios quiere que penetre en lo más profundo del corazón nuestro esta frase, con amor eterno te he amado. Y en esta noche, ¿por qué no pensar en ese amor? ¿Por qué no recibir ese amor? ¿Por qué no venir a los pies de la cruz y decir, Señor, ordena, ordena mi vida, ordena mi matrimonio,
ordena mi familia. Qué bueno que podríamos decir, Señor, ordena nuestra sociedad, ordena nuestro país, ordena el mundo entero. Pero ¿cuál es el problema? Nuestra sociedad no quiere a Dios. Nuestro país no quiere a Dios. Nos jactamos de las discusiones sobre laicidad y todo ese tipo de cosas. Y laicidad es solamente que Dios esté afuera. El resto puede entrar todo. Cuando ese es un concepto erróneo de laicidad. Totalmente. Y ahí nos jactamos de ser un país que Dios lejos. Las consecuencias, ¿cuáles son? Lo que estamos viviendo. Pero hermanos, dentro de ese mundo macro que se mueve, hay un micromundo que somos la iglesia, que sos vos y yo, que vamos en contra de la corriente y decir, Señor, aunque afuera haya desorden, yo quiero que vos ordenes mi vida. Aunque afuera esté el caos, yo quiero mantenerme en este andamiaje en forma diferente y decir, mi vida la sostiene Dios, mi familia la sostiene Dios. Y voy a defender hasta la muerte mi familia. Porque es eso lo que Dios fundó, es eso lo que Dios formó. Y poder disfrutarlo. Vamos a orar. Quizás hay algún desorden en tu interior que Dios tiene que ordenar. Quizás hay algún desorden en tu matrimonio que Dios está dispuesto a ordenar. Y este es el momento de hablar directamente con Dios. Y orar. Y poner a Dios en primer lugar. Y reconocer. Si descuidamos a Dios y le dejamos un poquito de lado. Y decirle, Señor, toma el control de mi vida otra vez. Porque no quiero vivir el desorden del sistema, sino quiero vivir el orden de tu presencia en mi vida. Eso es lo que Dios tiene para vos y lo que Dios tiene para mí. Dios sigue estando en control. Y la promesa de bendición sigue estando hasta hoy. Oramos. Señor, queremos en esta hora darte gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Padre, darte gracias porque tú quieres ordenar nuestra vida. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por esa expresión que podemos tomar en este momento y decir, con amor eterno te he amado. Por tanto, tu misericordia se ha prolongado y tú estás obrando en esta noche en nuestros corazones. Te pido aún por aquellos que están escuchando a través de la transmisión. Gracias porque están ahí. Bendice sus vidas. No les vemos, pero tú sabes la necesidad de cada uno de ellos. Y Padre, oramos para que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en medio nuestro. Y realmente podamos venir a la cruz y decir, Señor, gracias por amarme. Gracias por la promesa de bendición. Gracias por querer tomarme en tus manos para seguir, para poder mirar hacia adelante y saber que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Pero mientras estamos caminando en este mundo, necesitamos, Señor, que tú ordenes nuestro interior. Emocionalmente, sentimentalmente. Aún cosas del pasado que cargamos, de daños que nos han hecho y que tenemos que traerlos a la cruz en esta hora. Decir, Señor, ayúdame a quitar esto. Para que pueda tener una buena relación con tal persona que tú conoces. Para que pueda tener un corazón que está ordenado y dependiente de ti. Para que tu presencia no sea una teoría en mi vida, sino que sea una experiencia. Para que se cumpla esa promesa, en ti serán benditas todas las naciones. Y yo soy parte de esa bendición. Padre, fortalece las familias, fortalece los matrimonios. Fortalece también a aquellas madres que por diferentes razones tienen que quizás criar solas a sus hijos. Padre, que sientan que tú quieres también darles esa cobertura. Manifestar tu presencia en ellos. Pero Padre, que realmente sintamos
que a través de tu Espíritu tú quieres ordenar nuestras vidas. Y si hay alguien acá que aún no tiene a Cristo en su corazón, que pueda decir: Jesús, perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre para limpiar mi corazón de todos mis pecados. Te entrego mi vida. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Padre, gracias por estar acá en esta noche. Y que todos los que estamos acá podamos irnos diferente a cómo llegamos. Porque tu presencia marcó nuestras vidas. Porque ese orden que viene del cielo ha llegado a nuestro corazón. Y hoy lo podemos disfrutar. Señor, bendecimos tu nombre. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Fortalece, bendice y anima a cada uno de los que estamos aquí en esta noche y a aquellos que están siguiendo por la transmisión. Te bendecimos y te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.